understand what's going on around you. You are in a state of war, and you have precious little time to save yourself. It's a slow process which we call active measures. The first stage being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. The next stage is destabilization. What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. The next stage is crisis, with a violent change of power, structure, and economy, period of normalization. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to put a big brother government in Washington, D.C., who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. The danger is real. Estimados amigos, buenas tardes. Bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Una vez más transmitiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C., la capital más poderosa del mundo. Para todos quienes están siguiendo al canal, para todos quienes se están conectando en este momento, gente de Chile, gente de Latinoamérica, gente de América Central, América del Norte, un cordial saludo a la gente que nos está viendo desde Europa, diferentes países, hispanos que están, o latinos, como le quieran llamar, que están, ¿cierto?, en diferentes países en este momento, como les decía. Y también un saludo especial a la gente que nos está escuchando en esta retransmisión de nuestros programas orientados y dirigidos hacia Cuba, hacia Nicaragua, Venezuela, y que nos están siguiendo, ¿cierto?, a través de las conexiones en cadena que tenemos con los canales amigos. Están autorizados para retransmitir la señal del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Así que está abierta la señal para quienes quieran retransmitirla. Estimados amigos, gracias por estar. Los que son nuevos, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestros videos. Es muy importante que se suscriban al canal. Para quien se conectó de primero, Alejandro Baeza, un cordial saludo. Mundo Oferta, Civí, Elba Echeverría. También Andrea, Diego Herrera, Francisco Maldonado, Claudio Loma, Cristina Clarián, Arturo Werner, Alce, Alicha. También por ahí aparece Francisco Bonaciole, Sandra Valenzuela, la Brigada Edelweiss, que nos falla todos los días acompañándolos, Civí, y se siguen conectando. Un especial y cordial saludo a los patriotas que están conectándose a partir ya de la semana pasada desde Alberta, retransmitiendo nuestra señal desde Alberta en Canadá y desde Montreal, 1636. Interesante el número que se conecta desde Canadá, es muy bueno. Siguen todos los programas que tenemos. Mario también. Está el Gamer Libertario, acaba de llegar. Saludos cordiales. Bueno, para no dilatar más el tema, porque tenemos 30 minutos a partir de esta hora con nuestro invitado, don Daniel Prieto Vial, quien nos va a venir a conversar el día de hoy y a hacer su análisis de lo que está ocurriendo en Afganistán, por supuesto. La gestión, en el fondo, cómo se gesta este problema. También don Daniel Prieto Vial nos va a contar la implicancia, desde su punto de vista, la implicancia que tiene este problema o este conflicto, y que de una u otra manera va a llegar a afectar a Latinoamérica
y cómo eventualmente afectaría a Chile. Importante eso, porque aunque se vea lejos, aunque no tengamos una representación diplomática ya, de igual manera yo les comentaba la vez pasada, la misión diplomática que tiene Chile en Irán es a través de la cual se llega a Afganistán. De hecho, por ahí habían ya algunas gestiones que están haciendo a través de algunas órdenes o algo que había salido de parte de Andrés Alaman con respecto a la situación de Afganistán. Muchas cosas pasaron, muchas situaciones que son un poco extrañas también, por decirlo menos. Toda vez que cuando se retira tropas de un país de la forma en cómo se retiraron los soldados norteamericanos, fue extraño por decirlo menos. Toda vez de que dejaron mucho armamento, mucho material bélico que efectivamente está siendo utilizado y va a ser utilizado por los talibanes. Pero todo esto no va a hablar don Daniel Prieto el día de hoy. Así que lo voy a dejar con ustedes, sin más preámbulos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Gusto de saludarte como todos los miércoles, mi estimado amigo. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Arturo, me puse aquí con un mapa al lado mío, detrás de Eurasia, con Afganistán al centro, para que pudiéramos analizar toda la situación geoestratégica del área. Genial. Cuéntanos para que la gente entienda desde tu punto de vista, Daniel, ¿cómo se gesta esto? ¿Por qué se gesta? Yo le comentaba el día de ayer de los sunitas, los chiitas, el conflicto, qué sé yo, muy a grandes rasgos, que vendría casi siendo un segundo Vietnam para los Estados Unidos, pero queremos que tú, desde tu particular perspectiva y punto de vista, nos diga cómo se gesta esto y por qué se llega a esto en Afganistán, estimado Daniel. Mira, todo esto es muy antiguo, ¿no? Los conflictos que han habido por tratar de controlar o influir sobre Afganistán. Ya en la época del Imperio Británico se intentó tomar Afganistán por parte del Imperio Británico cuando ellos controlaban la Gran India. La Gran India no es la India actual, sino que incluía Pakistán, Bután, Nepal, Sri Lanka, que hoy día es Ceilán, o Ceilán, que hoy día es Sri Lanka, Bangladesh, parte de Birmania, incluso tenían gran influencia sobre el Tíbet. Esa era la Gran India, ¿no? Después de la independencia, que fue el año 47, cuando los ingleses con Lord Louis Mountbatten entregaron la India a los indios por la descolonización, eso se debió al debilitamiento en que quedó Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial, que significó que todos los imperios coloniales europeos se desarmaron. Bueno, ahí se dividió la India, ¿eh? Después de esta entrega que hizo Mountbatten a los nativos, y se generó un país de origen musulmán, que es Pakistán. Había un Pakistán occidental y un Pakistán oriental. El Pakistán oriental, después de unos conflictos que tuvieron con la India, más tarde se separó de Pakistán y se formó un país nuevo que se llama Bengala o Bangladesh, como es conocido internacionalmente. Y también Birmania se había separado. Los chinos en los años 1950 capturaron el Tíbet, el año 50, 51. Curiosamente, el Dalai Lama había hecho una ceremonia por la experiencia que había habido en la Segunda Guerra Mundial, desarmar al Tíbet para hacer una especie como demostración al mundo de que ellos eran un estado teocrático y que querían acabar con las armas y por lo tanto desarmaron su ejército y lo hicieron en una ceremonia. Recién había terminado la Guerra Civil China, que había partido el año 45 y terminaba el año 49. Inmediatamente después de que se desarmó el ejército del Tíbet, los chinos invadieron el Tíbet y se lo tomaron como en 3 semanas. Así que el Tíbet dejó de ser un estado independiente y pasó a ser parte del imperio chino o de China, ¿no? A pesar de que en la antigüedad también Tíbet en algunos periodos había sido una zona de influencia china, igual que más al norte los musulmanes que están en el Xinjiang, de la raza uigur.
Pero en otras épocas también el Tíbet estuvo bajo influencia de la India, así que fue una zona como de dos influencias muy fuertes, tanto la China como la India. Y Afganistán, en ese periodo del Imperio Británico, siempre se intentó capturar por parte de los indios en el periodo colonial a través de los ingleses y nunca tuvieron éxito, hasta que después se logra la independencia y Afganistán se consolida como Estado independiente. Pasan los años, Afganistán no logra surgir, pero viene una invasión rusa, soviética, el año 80, que temió que hubiera continuado después hacia Pakistán, en la zona de Baluchistán, porque aparentemente los soviéticos lo que intentaban era no tanto tomarse Afganistán, sino que querían llegar al Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, como tú ves bien en el mapa ahí, era el corazón desde donde se bombeaba la energía que movía al mundo occidental, especialmente Europa, Estados Unidos, y también a los países del este de Asia que eran pro-occidentales. Por ejemplo, países como Japón, Taiwán, Corea del Sur, Australia y varios otros de países del sudeste de Asia vivían un poco del petróleo que surgía en el Golfo Pérsico principalmente. Entonces el Golfo era estratégico y los soviéticos en la Guerra Fría pensaron que una forma de doblegar al mundo occidental era cortarle sus fuentes de energía o controlar en parte sus fuentes de energía. Por eso que cuando los soviéticos en el año 80 invadieron Afganistán, hubo un temor que ellos siguieran después hacia el sur de Pakistán, o sea, la zona que se llama el Baluchistán, y ahí llegaran a salir al mar Arábico, que está justo en la boca, cerca de Hormuz, justo en la boca de la entrada del Golfo Pérsico. Y eso le hubiera permitido a los rusos, con el tiempo, crear una base en la costa para ejercer un control más directo sobre el Golfo Pérsico. Entonces hubo un esfuerzo muy importante de parte de Estados Unidos de impedir que los rusos se consolidaran en Afganistán y hubo muchos refugiados islámicos que se instalaron en la zona de la frontera, sobre todo en la ciudad de Peshawar, en Pakistán. Y ahí, con el tiempo, hubo una discusión de qué se hacía y la CIA planteó la idea de reforzar con armamento y con entrenamiento a estos mujahidines, como se llamaban en esa época, y entre otras cosas se le entregaron los misiles Stinger, porque resultaron muy efectivos para neutralizar los aviones, porque uno de los grandes problemas que tenían los afganos en su resistencia en las montañas era cuando los atacaban con aviones o helicópteros, especialmente los helicópteros Hind, los Hind 24, que es una especie de máquinas volantes extraordinarias que lograban neutralizar y matar a muchos mujahidines. Pero cuando la CIA le entrega estos Stinger, estos misiles Stinger, antiaéreos, a los mujahidines, ellos empiezan a derribar helicópteros y se les empieza a hacer muy difícil a los soviéticos controlar Afganistán. Bueno, la guerra es muy compleja, no solamente ese aspecto, sino que un montón de otros aspectos tácticos y dura mucho tiempo, hasta que finalmente los soviéticos colapsan en Afganistán. Afganistán fue una especie como de Vietnam para los soviéticos, y poco tiempo después, porque ellos ya en el año 88 estaban colapsando, poco tiempo después cayó la Unión Soviética, el año siguiente, el 89, y esto se consolidó, se formalizó el año 91, ¿no? Que es cuando cae la Unión Soviética y la Unión Soviética se divide. Entonces, ahí los mujahidines se hicieron fuertes en Afganistán, y los mujahidines durante toda esa guerra habían enviado a sus hijos y habían sacado a su familia hacia Pakistán, para que no los mataran en esta guerra horrible y para que los hombres pudieran tener más libertad de actuar militarmente. Sacaron a sus mujeres y a sus niños y los llevaron a las madrasas eran unas escuelas del Corán, donde con apoyo de Arabia Saudita y otros grupos islámicos financiaron el educar a todos estos millones de niños que sacaron de Afganistán hacia Pakistán para educarlos y para sostenerlos mientras sus padres o sus tíos, sus hermanos desarrollaban la guerra. Y esos niños fueron orientados, sobre todo por Arabia Saudita, pero también hubo un intento de Irán por imponer las ideas sunitas, el Islam sunita. Y por otro lado, los iraníes trataron de imponer el Islam chiita, porque había una vieja rivalidad religiosa entre los chiitas y los sunitas que venía de la Edad Media, y que es algo muy parecido a lo que ocurrió con las divisiones que hubo en Europa, con el cristianismo, cuando se dividió el cristianismo entre católicos y protestantes, luteranos, por un lado, calvinistas, la misma religión anglicana de Inglaterra, en fin, y sus derivados que después fueron con los Pilgrims a Estados Unidos y desarrollaron otros grupos religiosos
incluso grupos religiosos que se desarrollaron en el propio Estados Unidos, herederos de este cristianismo protestante o calvinista o luterano o anglicano. Esas divisiones que se dieron en Occidente en el siglo XVI, XVII, incluso hasta se notó en el XVIII, pero sobre todo en el XVII, también se dieron en el Islam. El Islam se dividió a todo lo largo de la civilización del Islam. Si tú ves ahí en el mapa, la civilización del Islam abarca todo el Medio Oriente, pero también el norte de África, incluso una parte más al sur del norte de África, donde el Islam avanzó. Y después en el Medio Oriente están los árabes, por un lado, y ahí al frente está la raza persa, que son los iraníes, que es otra raza. Un poco más allá están los turcos, y los turcos influyeron mucho en el centro de Asia en la historia, en la antigüedad, pero fueron capturados por los rusos en la época del imperio de los zares, y después heredados por los soviéticos, cuando los soviéticos capturaron Rusia después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique de 1917 al 21. Entonces, estas divisiones del Islam influyen en Afganistán para que finalmente sean los pashtunes, la raza principal, que es más bien sunita, la que se vaya imponiendo. Y estos jóvenes que fueron educados fuera de sus familias, fuera de sus padres, desde muy niños, en estas escuelas del Corán, con una línea wahhabita. La línea wahhabita es una línea muy extrema del Islam que se desarrolló en Arabia Saudita. Trataron de imponer esta sharia, que es la ley islámica, en que ellos plantean que el Islam no solo sirve como religión, sino que sirve como gobierno total para establecer los estados. Y por eso es que cuando estos niños se hicieron un poquito mayores, ya a los 15, 17, 20 años, armados, volvieron a Afganistán y trataron de imponer esta idea de hacer un estado islámico gobernado por la Sharia, muy parecido a lo que ocurre en Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita hay un proceso religioso muy estricto, donde las mujeres se ven obligadas a estar completamente tapadas, tiene un montón de restricciones, en fin. Eso mismo trataron de hacer los talibanes. Los talibanes significan estudiantes del Corán, cuando volvieron a Afganistán. Y cuando cae el régimen comunista, que había sido apoyado por la Unión Soviética, porque la Unión Soviética debió retirarse el año 88, poco después cayó el régimen comunista de Afganistán, los talibanes lo reemplazaron. Y para muchos en Occidente pensaron que era bueno que estos nativos reemplazaran al comunismo en Afganistán, porque en cierto modo se salvaba al mundo del comunismo también ahí. O sea, el comunismo no solo caía en el mundo entero, sino que también caía en Afganistán. Pero no se dieron cuenta que el fanatismo de estos jóvenes hizo que empezaran a cometer una serie de excesos y en una etapa albergaran a un grupo de árabes que habían llegado de Arabia Saudita y de muchos otros países árabes que habían llegado a Afganistán a luchar en la yihad contra los soviéticos. Y entre ellos estaban estos multimillonarios sauditas, uno de los cuales fue muy joven, que se llamaba Osama Bin Laden, y creó el movimiento Al-Qaeda, ¿no? Y este movimiento Al-Qaeda, con el tiempo, cuando ya se acabó la Guerra Fría y se acabó el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética, ellos empezaron a actuar en contra de los intereses occidentales. Y no solo en Afganistán, sino que en todo el Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, el Golfo Pérsico, en fin. Y es así como llega, la historia es muy larga, me estoy saltando muchas cosas, pero llega en un momento dado Al-Qaeda a hacer estos atentados en las Torres Gemelas en Estados Unidos, el año 2001, el 11 de septiembre, curiosamente esa fecha, del 2001, donde mueren 3.000 personas y caen las Twins, las Torres Gemelas, ¿no? Y se produce el colapso de un edificio colateral del lado. Y bueno, esto causa una enorme impresión en Estados Unidos y hay otros aviones que intentan atacar la Casa Blanca y otros llegan al Pentágono y hay otros intentos que fracasan, pero era una operación muy larga, muy grande, muy compleja, terrorista internacional, que era como la culminación de una serie de otros actos terroristas previos que había desarrollado Al-Qaeda, y ellos estaban protegidos por el régimen talibán que se había apoderado de Afganistán y que también eran partidarios de esta guerra santa islámica para imponer un islam muy extremo y muy radical en contra del mundo occidental. En algún momento ellos en su ideología plantearon destruir al mundo occidental, tomarse Europa, convertirlo en un continente islámico y desplazar a los cristianos.
y también trataron de influir en China, en la frontera, en la zona uigur, donde hay otros musulmanes que también venían siendo ocupados por los chinos hacía tiempo, y los chinos, para enfrentar esto, bueno, reemplazaron a la raza uigur del Xinjiang por la raza Han, y trajeron millones de chinos del interior de China y sacaron a millones de uigures y los llevaron a centros de reentrenamiento ideológico para que los niños no siguieran las doctrinas de sus padres, y los distribuyeron por todo China para neutralizar la acción del Islam en el Xinjiang. Y todo esto combinado con las acciones del Tíbet, que era una especie como de mezcla, porque el Tíbet tenía otra orientación entre medio. Así que al final lo que ocurrió fue cuando Estados Unidos se retira de todo esto, lo que ocurrió fue que se desarrolla una especie de conflicto dentro de Afganistán entre los intereses de Pakistán, que eran donde se habían enseñado a estos niños con las escuelas del Corán y las madrazas, este islamismo extremo que venía de Arabia Saudita, por un lado Pakistán, y por otro lado la India, que trató de influir en un Afganistán más moderado, más civilizado, menos extremista, y apoyó a otros sectores que resistieron este totalitarismo de la Sharia dentro, y hubo una guerra civil muy larga dentro de Afganistán, y que en el fondo fue una guerra indirecta entre la India y Pakistán. Y al final, cuando vino el ataque a las torres, Estados Unidos intervino con fuerza especial al principio, después con más gente, y en cierto modo empezó a apoyar a los grupos que habían estado luchando, muy arrinconados por el lado de la India, en contra de esta gran mayoría de Pashtun, con talibanes y con Al-Qaeda, que estaban enfrentándolo por el otro extremo en esta guerra civil interna de Afganistán. Entonces, ¿por qué me alargo tanto y por qué hablo de cosas tan fuera de Afganistán y tan vinculadas indirectamente, aparentemente? Porque está todo relacionado. Al final era el apoyo por un lado de la India a un sector, el apoyo de Pakistán por otro lado al otro sector, y detrás los enormes recursos religiosos de Arabia Saudita. Pero los chinos también tenían interés porque tenían miedo de cómo ellos podían promover el Islam radical en el Xinjiang. Así que, y también los rusos estaban preocupados porque hay un estado ahí que debía ser protegido por la ex Unión Soviética, ahora llamada la Comunidad de Estado Independiente, bajo el amparo de Moscú, después de la caída de la Unión Soviética. Y había un país ahí chico que se llama Tayikistán, que abarca una parte del norte de Afganistán, y que los rusos se comprometieron a defender. Y un poquito al lado está Turkmenistán, que es otro estado de tártaro. Si quieres te lo muestro en el mapa para que la gente se oriente un poco de lo que estoy hablando. Pero aquí tenemos... Por favor. Sí, aquí tenemos Afganistán, ¿no es cierto? Afganistán. Pero al lado de Afganistán está Pakistán, ¿eh? Pakistán. Yo había contado que los soviéticos habían invadido Afganistán y la intención de ellos era seguir avanzando y tomarse esta zona que se llama el Baluchistán, porque la idea de ellos era instalar un puerto acá que pudiera controlar el acceso al Golfo Pérsico, porque de aquí salía casi todo el petróleo del cual vivía el mundo occidental en la época de la Guerra Fría. Entonces pasaban por el estrecho de Hormuz y se iban por el sur de la India, el estrecho de Malaca, y de ahí por el mar del sur de China avanzaban hacia todos los países que consumían petróleo que eran pro-occidentales, entre ellos Taiwán, Corea del Sur, Japón, algunos países del sudeste de Asia, incluso Australia, que eran países que vivían del petróleo que nacía en el Golfo. Entonces los rusos, para tratar de controlar el Golfo, querían tener un puerto acá. Y para tener un puerto acá tenían que avanzar después de Afganistán hacia el Baluchistán, que es este sector de acá. Pero por eso para los occidentales era tan importante detener a los soviéticos y empantanarlos en una guerra compleja dentro de Afganistán, en la zona montañosa, antes que pudieran seguir hacia el Baluchistán. Y eso fue lo que ocurrió, ¿eh? Y con estas famosas armas antiaéreas, como los misiles Stinger, pudieron detener estos helicópteros que eran tan efectivos para atajarlos. Pero yo te estaba contando también que en Afganistán ellos sacaron a sus niños y los llevaron. Aquí está Kabul, ¿no? Ahí está la capital, Kabul. Los llevaron a una zona que se llama Peshawar, y acá está la capital de Pakistán, que es un país bastante grande, que tiene más de 200 millones de habitantes. Bueno, esos niños que fueron educados en Pakistán durante décadas, mientras sus padres, sus tíos, sus hermanos luchaban contra los soviéticos, fueron los que después volvieron, cuando ya eran
grandes, dejaron de ser de 10 años, pasaron a tener 15, 20, 25 años, y volvieron como talibanes, o sea, como estudiantes del Corán, a reintervenir en Afganistán. Y lo que te estaba contando es que aquí hay un país al lado que se llama Tayikistán, que Moscú trata de proteger, porque los talibanes hacía tiempo que estaban tratando de influir hacia el norte, influir en los países del centro de Asia, que antiguamente eran islámicos, y que durante mucho, mucho tiempo fueron soviéticos, por lo tanto fueron laicos, ya no eran religiosos. Y ahí se planteó la idea de que Moscú, con la comunidad de Estados independientes, que en el fondo todos los ex países soviéticos, en alianzas mutuas, Moscú tenía que proteger, y todavía lo hace hasta el día de hoy. De hecho, en este momento hay unos grandes ejercicios militares en Tayikistán de Putin, porque quería proteger a este territorio de las consecuencias de esta captura que hoy día existe de los talibanes sobre Kabul y sobre gran parte de Afganistán. No se han logrado tomar todo, pero ya han tomado alrededor del 60% del país y han estado avanzando muy rápido desde que los norteamericanos retiraron sus fuerzas. Y hay que acordarse que antes de los norteamericanos, todo el resto de Europa y muchos otros países habían retirado sus fuerzas. Estados Unidos fue el último en retirar sus fuerzas, pero había muchas fuerzas de muchos países de Europa en coalición con Estados Unidos cuando intervinieron después del ataque a las torres, porque la acción terrorista extremista del Islam no solo fue contra Estados Unidos, sino que fue contra muchos países de Europa, donde hubo una cantidad enorme de atentados. La gente tiende a olvidarse de eso, pero en los años 90 hubo una cantidad enorme de atentados. Entonces, en este momento, lo que se está desarrollando es nuevamente la captura de los talibanes de Afganistán con un interés de respaldo indirecto y secreto de Pakistán con los talibanes. Por lo tanto, en cierto modo, ellos están aliados. Y la India, que había tratado de proteger a ciertos sectores dentro de Afganistán que estaban en contra de los talibanes, ha ido perdiendo terreno, porque la guerra que se da acá, de cierto modo, era una guerra indirecta entre Pakistán y la India. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el pasado hubo 4 guerras importantes entre Pakistán y la India. Y no hay que olvidarse que Pakistán es el único estado islámico del mundo que tiene armamento nuclear. Es un país bastante sofisticado, es muy pobre, pero tiene varios millones de personas de un muy alto nivel educacional, muy sofisticado, en que tiene mucha tecnología, incluyendo la tecnología nuclear y una gran capacidad militar. Pakistán además de estas guerras grandes que ha tenido con la India, hace décadas viene teniendo un permanente conflicto que nunca deja de terminar en la zona de Kashmir o Cachemira, como le decimos nosotros en castellano, que es esta zona de acá, donde convergen las influencias del norte de Pakistán, de los talibanes, porque Afganistán tiene un cachito ahí, no sé si se alcanza a ver el mapa, Afganistán se proyecta hasta la frontera con China, y China tiene mucho interés en este conflicto entre la India y Pakistán, porque China utiliza a Pakistán para neutralizar a la India. Tanto la India como China se están convirtiendo en superpotencias mundiales, ¿no? La China primero, que va mucho más adelante, pero 25 años después viene avanzando también en un gran desarrollo la India. Y la India tiene hoy día 1.400 millones de habitantes, igual que China. Este año China y la India llegaron a tener la misma cantidad de habitantes. Cuando eran pobres no eran influyentes, pero ahora que son cada día más ricos, y China ha logrado sacar a 800 millones de personas de la pobreza, y los hindúes han sacado, de esos 1.400 millones, han sacado alrededor de 300 millones de personas de la pobreza. Y 300 millones de gente de un buen nivel, de un nivel medio como Europa, equivale a casi la mitad de Europa, porque hay que pensarse que Europa tiene alrededor de 600 millones de habitantes y tendiendo a bajar su población hasta 500 millones de habitantes. Entonces, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, si es pobre, no influye, pero si es rico, como lo está haciendo cada día más la India, se va a transformar en una superpotencia mundial. Y una de las cosas que tiene la India como problema principal es su conflicto estratégico con China, porque la India se ha acercado al mundo occidental y se ha aliado con Estados Unidos, con Australia, con Japón, un poco para contrarrestar el enorme desarrollo del imperio chino, que es central. Pero la India, aliado con Australia está acá, y aliado con Japón, en cierto modo Corea del Sur, tratando de proteger a Taiwán como aliado, buscando que Filipinas sea un aliado de ellos,
Y Filipinas juega un poco de ser aliado de Japón, Australia y la India, pero a veces Filipinas colapsa y se siente como con la necesidad de aliarse con China también, así que está en una situación intermedia. Pero bueno, existe este famoso conflicto en el Mar del Sur de China que todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final del día? Que los chinos han tratado de negociar con los talibanes, incluso han estado negociando con los talibanes antes que ellos lleguen a tomarse Kabul. Han estado negociando los últimos 3 o 4 meses, porque China ya preveía que cuando Estados Unidos retirara sus fuerzas, ya preveía que Afganistán iba a caer en manos de los talibanes y el gobierno central no iba a poder sostenerse, porque era un gobierno bastante artificial, sostenido con recursos extranjeros y con un ejército que, si bien eran funcionarios pagados, no tenían la mística y el espíritu de proyecto nacional que tenían los talibanes. Entonces, al final eso es lo que ocurrió, un ejército de 340.000 hombres que creó Estados Unidos en Afganistán para sostener el país después que ellos se retiraran, no fue capaz de atajar a un movimiento militar de 70.000 pashtunes, talibanes, con algunos elementos de Al-Qaeda entre medio, porque Al-Qaeda está metido entre ellos también. Entonces, ahora vuelven los talibanes y vuelve también Al-Qaeda. Entonces se podría convertir en un gran centro del futuro terrorismo islámico radical del mundo. Eso le preocupa a China. Entonces China, para evitarlo, negocia con ellos. Pero como ellos tienen tantos enemigos hoy día en el mundo, aceptan negociar con China. Pero en el fondo no hay que olvidarse que los talibanes son aliados de Pakistán y por lo tanto, al ser aliados de Pakistán, son aliados de la China, a pesar de que hay intereses contrapuestos entre el mundo chino y el mundo musulmán. Pero como China utiliza a Pakistán en contra de la India, entonces automáticamente se convierte en aliado. Y al final hay un eje aquí, con Afganistán capturado, que lucha contra la India. Y la India, para contrarrestar esta influencia de China en Pakistán, se alía con Australia, con Japón, con Corea, para tratar de contrarrestar este enorme imperio que se forma China con su influencia en esta zona. Y más allá, Irán, que ha estado en conflicto con los árabes durante mucho tiempo, terminó aliándose ahora con China en el último tiempo, como un socio estratégico, porque China quería garantizarse que Irán le proveyera de petróleo desde el Golfo, para que este petróleo llegara por el estrecho de Malaca y por el Mar del Sur de China, llegara a China. Y otra de las alternativas que se está buscando por el lado chino a través de la ruta de la seda es que los iraníes lancen oleoductos y gasoductos que puedan llevar petróleo por tierra también hacia China. En el fondo, China se está tratando de asegurar sus fuentes de energía. Estos son problemas geopolíticos. Y entonces hay muchos intereses cruzados. Y aquí el que ha sido desplazado y el que ha retrocedido es la civilización occidental, y su vieja influencia en la zona ha sido muy afectada, excepto por sus vínculos con la India, que la India sigue siendo una potencia emergente en desarrollo, que podría ayudar al mundo occidental a contrarrestar esta emergencia de este poder chino. Y no hay que olvidarse que además China está aliado con Rusia, con la Rusia de Putin. Así que es una cuestión muy complicada y muy compleja, pero no sé si me alargué demasiado, pero si tú quieres hacerme alguna pregunta específica, me lo dices. Sí, hay una pregunta que se han hecho por interno, donde te preguntan cuál es tu apreciación con respecto a que los americanos se retiraron de Kabul y dejaron todo el armamento, vehículos blindados, mucho material bélico. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo llevaron y por qué lo dejaron sabiendo que iba a caer en manos de esta gente? No solo no se lo llevaron, sino que estuvieron trayendo armamento moderno, internándolo en Afganistán, porque ellos estaban equipando un gigantesco ejército afgano del gobierno que iba a ser pro-occidental y que iba a ser pro-democracia, y que en teoría ese ejército iba a contrarrestar este movimiento extremista islámico dirigido por los talibanes, con grupos incorporados de Al-Qaeda también. Entonces, Estados Unidos mandó una cantidad gigantesca de armamento convencional moderno a equipar a este ejército nuevo que ellos estaban creando en los últimos años, que llegó a tener 340.000 hombres. Pero curiosamente, estos 340.000 hombres fueron siendo batidos en detalle, y cuando de repente se dieron cuenta que Estados Unidos se estaba retirando y que no iba a haber nadie que los respaldara en el futuro, ellos decidieron, para sobrevivir y para que sus familias sobrevivieran,
decidieron entregarse a los talibanes y entregarles todo su equipo moderno y todo su armamento. Así que hoy día los talibanes van a estar mejor equipados que nunca, porque no solo van a tener su propio armamento, que ya era bastante grande, pero convencional, sino que se van a sumar todos estos armamentos sofisticados que había estado introduciendo Estados Unidos en los últimos años. Y entonces el ejército, no sé si el ejército clásico va a mantenerse como una fuerza militar, porque a lo mejor los talibanes no van a confiar tanto en ello, pero van a tratar de sacar a sectores dentro de ese ejército, los van a reeducar en el Islam radical para aprovecharlo y para aprovechar todo el equipamiento y todos los armamentos sofisticados, porque ahí debe haber muchos técnicos entrenados por Estados Unidos para poder manejar ese armamento convencional sofisticado. Y los talibanes van a requerir que esos técnicos se mantengan para poder mantener los sistemas y toda la capacidad operativa. Claro que no van a tener los repuestos que van a venir de la industria de Estados Unidos, así que con el tiempo esos sistemas van a ir colapsando, pero los pueden utilizar todavía durante algunas décadas antes que colapsen. Y puede venir, además, mucho apoyo externo, por ejemplo, de tecnología de Pakistán, para ayudarlo a sostener esa infraestructura militar. O si logra influir también Irán, que ha estado desarrollando tecnologías propias y también está tratando de influir en parte y combinarse con Afganistán. Irán naturalmente era enemigo de los Pashtun, Irán era enemigo de los sunitas, pero por intereses de China, y como China está aliado con Irán, le pide a Irán que se entienda por razones estratégicas globales con los afganos, y por lo tanto se plantea ahí que el enemigo real más bien es Arabia Saudita y los países árabes del sur del Golfo, del Consejo del Golfo, que no solo son Arabia Saudita, que son Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, en fin, que está en una especie de coalición anti-iraní. Pero Irán, con su influencia, ha logrado doblegar a algunos, por ejemplo a Qatar, que a través de pasarle mucho dinero y a través de negociar, ha tratado de neutralizar la influencia de Arabia Saudita en el sur del Golfo. Es una cuestión muy complicada, muy complicada. Y Estados Unidos ha ido perdiendo el interés por manejar todas estas intrigas locales, estratégicas tan complejas, y ha terminado por retirarse, en parte porque como imperio está más debilitado en la historia y está tratando de concentrar todas sus capacidades para sostener el imperio norteamericano en el Pacífico, ¿eh? Apoyando a Japón, a Corea del Sur, apoyando a Australia, apoyando, no sé, las fuerzas que tienen en la isla de Guam y apoyando, en cierto modo, a Taiwán también, que es un esfuerzo inmenso porque cuando China era débil no era tan grande el esfuerzo, pero como China es cada día más poderosa, el esfuerzo es cada día más grande. Entonces, para sacar recursos de todo el mundo para sostener esta rivalidad estratégica con China, Estados Unidos se ha empezado a retirar del Medio Oriente y de todos estos lugares, ¿eh? Y eso significa que se rebaraja el naipe y se tiene que reacomodar la realidad estratégica local en toda esta zona. Claro que sí. Oye, Daniel, ¿de qué manera puede afectar a Chile esta situación? Se dice que refugiados están llegando a Estados Unidos. Se dice que Manuel López Obrador también habría ofrecido recibir refugiados. ¿Qué significaría esto para Chile? ¿Cómo ves tú esa situación? Mira, ojalá que no nos traigan refugiados, porque si bien esta gente son islámicos, anti-fanatismo de los talibanes, al final son del Islam. O sea, nosotros trajimos inmigrantes del Medio Oriente por ahí por el año 1890 en adelante, que eran sobre todo palestinos, que estaban tratando de arrancar en Palestina, después eso fue Israel, pero en esa época era Palestina, en la época del Imperio Británico, arrancando de la influencia turca, ¿no? Y los ingleses liberaron ese territorio en la Primera Guerra Mundial con Lawrence de Arabia, y esa pasó a ser una especie de protectorado inglés, Palestina, y ahí es cuando se crea el Estado de Israel, el año 47, 48 sobre todo. Y estos palestinos que llegaron a Chile en cantidades inmensas, eran cristianos, y hubo una delicada discriminación en los consulados chilenos por aceptar solamente palestinos que fueran cristianos ortodoxos, gente que estaba muy complicada dentro de Palestina porque eran discriminados por el Imperio Turco, que eran islámicos, y eran discriminados también por otros musulmanes dentro de Palestina. Entonces, estos cristianos que venían, no sé, de la época de Cristo, un cristianismo muy antiguo, que venía de la época de Cristo,
otros cristianos que venían de la época de las cruzadas, el año 1000 o 1100 o 1150 o 1200, que fue el periodo de las cruzadas, en que también quedaron muchos cristianos en Palestina, después de que las cruzadas se retiraron y se perdió todo ese territorio. Entonces nosotros recibimos gente árabe, gente palestina del Medio Oriente, pero de origen cristiano ortodoxo, pero el cristiano ortodoxo y los cristianos coptos son parecidos a los católicos, así que no hubo mucha dificultad para que ellos se adaptaran. Pero otra cosa muy distinta sería traer ahora a 22.000 afganos a Chile, como se está insinuando, porque parece que Sebastián Piñera, con sus acuerdos con la ONU, estaría aceptando esto, porque ellos son islámicos, y van a introducir el islamismo en América Latina, que es un viejo temor, porque hasta ahora América Latina en gran medida se ha estado salvando de la influencia del Islam radical. No hay que olvidarse que el Islam lo que busca es tomarse el mundo. Ese es el objetivo de ellos en el largo plazo, sobre todo los grupos radicales. Los grupos moderados no, pero siempre son las minorías audaces las que mueven la historia. Entonces, si nosotros introducimos el Islam en gran escala en Chile, hoy día tenemos, no sé, algunas mezquitas en Chile, hay creo que 2 o 3, y hay unos 300 o 500 islámicos, pero 300 personas entre 20 millones no influyen. Pero si ya vienen 22.000 o 23.000 refugiados islámicos, empieza a cambiar el panorama y va a ser fuente de muchos problemas culturales en el futuro. Sí, claro que sí. Daniel. Bueno, eso. 42 minutos llevamos. Chuta, perdona, qué manera de hablar. Ya se pasó, que está muy, muy interesante el tema. Sí. Bueno, esperamos, ¿sabes qué? Con mucha expectación, esperamos que la alta comisionada de Derechos Humanos se pronuncie por lo que está pasando en Afganistán. Claro, pero parece que no hay voz para allá. No le hacen caso. El Islam nunca le ha hecho mucho caso a la ONU, así que... A nadie. Pero, y claro. Supuestamente Afganistán pertenece al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí, ellos pertenecen al círculo de influencia hoy día de China y Pakistán, al cual se está sumando Irán, por este pacto reciente que ha ejercido Irán en la nueva etapa de relaciones con China. Fíjate que China le va a invertir 450.000 millones de dólares en los próximos 20 años a Irán. Imagínate lo que significa. Entonces, en el fondo China ha venido a rescatar financieramente a Irán. ¿450.000 millones? 450.000 millones de dólares le va a entregar. ¿En cuánto? En 20 años, pero eso hay que agregarlo a todos los ingresos que ya tiene Irán por sí mismo, ¿no? Estos son fondos adicionales. Y lo que va a hacer China es multiplicar la infraestructura y las modernizaciones de carreteras y de todas las capacidades que tiene Irán como aliado estratégico de China, con una especie de alianza de apoyos mutuos a nivel global, en esta confrontación donde China se está acomodando para convertirse en una superpotencia para dominar el planeta Tierra. Y el único gran rival que tiene en la zona, China, es la India, y que busca desesperadamente una alianza con Estados Unidos, una alianza con las potencias de la periferia, incluyendo Australia y Japón. ¿Tú sabías que entre el año 2010 y el 2012, Estados Unidos tuvo a más de 100.000 soldados en el país? Más de 100.000. Lo dice en Afganistán, sí. En Afganistán. Y el costo de la guerra creció a casi, por eso te preguntaba la cifra, a casi 100.000 millones de dólares anuales. No, extraordinario. Es que extraordinario, o sea, es una cantidad de dinero inimaginable para poder mantener a los soldados allá en Afganistán. Y en el fondo, con lo que pasó ahora, para nada. Claro, al final se vuelve lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver si una vez que se consoliden dentro de Afganistán, si los afganos, en este caso los pashtun, o sea, en otras palabras, los talibanes, pashtun es la raza mayoritaria de Afganistán, van a dedicarse a reconstruir el país, a desarrollarse, o si van a seguir promoviendo el terrorismo extremista internacional, ¿no? Porque por otro lado no hay que olvidarse que Irán está tratando de influir mucho en Irak. Irak, un 60% de Irak es chiita, entonces está un poco bajo la influencia de Irán. Y más allá de Irak,
está Siria, donde los iraníes, en esta lucha contra el Estado Islámico, se han metido dentro de Siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad, y más allá de Siria han llegado a influir los iraníes en el Líbano, donde ellos apoyan al Hezbollah, y en el sur de Israel también apoyan a Hamas. Y bueno, entonces esto le preocupa muchísimo a Israel, que es un país chico, hoy día tienen 10 millones de habitantes, entre ellos 1,5 millones de árabes, pero 8,5 millones de judíos, y ven todas estas complejidades como muy complicadas y difíciles para Israel para poder sostenerse y sobrevivir. Pero gracias al apoyo de Estados Unidos, mientras Estados Unidos pueda, Israel ha podido sobrevivir y con sus enormes capacidades propias y tecnológicas también. Pero todo está cambiando, ¿no? Todo está cambiando y no sabemos en esta dinámica del desarrollo del cambio geopolítico cómo van a desarrollarse las cosas, o sea, qué consecuencias va a tener. Claro que sí. Mira, de acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el gasto militar total en Afganistán desde octubre del 2001 hasta septiembre del 2019 había alcanzado la suma de 778.000 millones de dólares. Qué increíble, sí. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con la Agencia de Desarrollo Internacional, la USAID, y otras agencias del gobierno invirtieron 44.000 millones en proyectos de reconstrucción. 44.000 millones en proyectos de reconstrucción. Eso lleva el costo total basado en datos oficiales a 822.000 millones de dólares entre el 2001 y el 2019, pero que no incluye el gasto en Pakistán. Yeah. Sabemos que Pakistán es utilizado como base para las operaciones relacionadas en Afganistán. Sí, pero tú sabes que indirectamente la inteligencia pakistaní ha estado muy vinculada a los talibanes, fue a paralela y fue a un nivel muy secreto. Entonces la inteligencia pakistaní ha estado relacionada con Estados Unidos, pero también ha estado relacionada con los enemigos de Estados Unidos y está derivado de estos vínculos estratégicos más complejos que tienen con China y como enemigo a la India, ¿no? Y en cierto modo China aliado con Rusia, porque Rusia terminó aliándose con China ya hace como 20 años, en gran medida por las presiones occidentales, porque Rusia pudo haber sido un aliado del mundo occidental, pero por la intolerancia, especialmente los globalistas en Bruselas, y en cierto modo ciertos grupos de izquierda de Estados Unidos, por la intolerancia a los procedimientos dentro de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, es que presionaron y obligaron a Putin a vincularse a China, y en vez de entenderse con Europa y con la Unión Europea. Así que bueno, esa es la relación actual. China en la práctica está aliada con Rusia. No sabemos por cuánto tiempo, porque hay muchos intereses de los chinos de tomarse a la larga la zona de Vladivostok. Y más a la larga, más en el futuro, están muy interesados en Siberia. Así que probablemente Rusia va a tener problemas con China en Siberia en los próximos 50 años. Y en Vladivostok puede tener problemas en los próximos 20 años. En la evolución geopolítica, a la medida que China cada día sea más fuerte y más poderosa. Pero las etapas de prioridades de China es primero la estabilidad, porque dicen mientras tengan estabilidad van a seguir creciendo. No, China no quiere ningún conflicto. Y para nosotros los chilenos, China sigue siendo un enorme mercado. A nosotros no nos conviene pelearnos con China. A nosotros nos interesa mantener ese gigantesco mercado, porque es un socio estratégico para Chile. En la medida que China no interfiera en los asuntos internos de Chile, y hasta donde hemos sabido, los chinos no les interesa intervenir en los asuntos internos de Chile. Han sido bastante respetuosos, pero sí buscan sus propios intereses geopolíticos y económicos. Claro que sí. Oye, bueno, ahora, para ir terminando, el costo humano que tuvo esto desde el inicio de la guerra contra el Talibán en el 2001, se ha registrado más de 3.500 muertes de la coalición. De las cuales más de 2.300 personas, soldados en el fondo, han sido soldados estadounidenses. Muertos. ¿Y cuántos heridos? No tenemos la cifra, pero más de 450 soldados del Reino Unido han muerto y además unos
Sí, heridos en combate son aproximadamente 20.600, por ahí 20.600, 20.700 soldados americanos Ya. que han resultado heridos en combate en Afganistán. Mm. 20.600, o sea, es harto. Impresionante, impresionante. Bueno, esa es la situación. Bien, Daniel, oye, tremendo aporte, tremendo programa. Como siempre, amigo mío, nos viniste a dar una clase magistral de lo que está ocurriendo. Ya sabemos, bien tú lo dijiste también, muy difícil que las Naciones Unidas, ¿cierto? Sobre todo la alta comisionada de derechos humanos no tiene pito que tocar ahí, van a ir y le van a pegar su puro rebencazo en ciertas partes, es que no es un balazo, y hasta ahí nomás llega la intervención de las Naciones Unidas. No, 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 Claro, no pescan. porque China tiene derecho a veto, ¿ah? Y Rusia también, te fijas en esa área. Las feministas también quedan calladitas, no levantan la voz ahí Ah, con el maltrato de las mujeres en esa parte del globo. bueno, ellas están buscando tomarse las democracias en América Latina, Nada más. aliada con los comunistas del foro y a través de Cuba, y no les interesan estas cosas porque son en otro contexto, es otra civilización. ¿Ah? Pero la civilización occidental, todo esto son reflejos de su propia decadencia, Nada más. incluyendo Estados Unidos. Mm, Claro que sí. Está mm, complicado el asunto. Daniel, mm. Un gracias por abrazo. acompañarnos, gracias por estar con nosotros una vez más. Cosas pasando en Chile, reuniones de los partidos políticos el día de hoy para preparar sus listas de candidatos que van a ir a la contienda, a la arena política para quienes van de candidatos a senadores y a candidatos a diputados. Mañana se sabrán muchos nombres y el día sábado, tengo entendido, se cierran las inscripciones ya definitivamente para quienes van a estar en esta peleada, ¿cierto?, contienda por el Congreso. Estimado amigo, muchas gracias por estar, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo programa, si Dios así lo quiere. Ya, muy bien. Gracias, Arturo. Mucho éxito. Gracias a ti. Bien, amigos, llegamos así al final del programa con don Daniel Prieto Vial, quien los días miércoles nos viene a dar lecciones aquí, nos viene a dar cátedra de cosas que están ocurriendo en Chile, en el mundo, cosas de historia, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante. Por ahí agradecemos el aporte de la gente del chat, que siempre están atentos y están escribiendo, están entregando información de lo que está pasando en Chile y en el mundo. También nos están colaborando. Oiga, estimados amigos, antes de terminar el programa, tengo una duda. La gente de la comisión, los que están ahí, les falta un tornillo, son tontos, no sé qué. Yo no sé qué esperar. Aparte ¿para qué vamos a hablar de lo del Boric? ¿Ah? Que lo que dijo de la bandera con respecto a Pinochet, o sea, ese compadre en realidad, los que votan por él piensan que es cool, pero en realidad es complicado que una persona diga que Pinochet fue el que un poco más y creó la bandera de Chile y que por eso hay que eliminarla, que hay que eliminar la república, que hay que eliminar la bandera, porque lo relacionan con Pinochet. Y si este es tonto por donde lo pillen. Es complicado, porque lamentablemente esta gente es la que decide por todos nosotros en el Congreso y se dan importancia. ¿Para qué vamos a hablar de la Comisión Constitucional? Anda un video, que con eso vamos a terminar el programa, donde dice de que la gente, o sea,
hace un llamado de atención, esta persona, porque por el derecho a manifestarse como delincuentes. Por el derecho a manifestarse como delincuentes. ¿Estos son tontos o qué? Entonces, yo creo que aquí hay algo raro pasando. Yo no sé si están fumando mucho de la mala, están todos marihuaneados o en realidad son tontos porque para ser tonto ni siquiera necesita ir a la universidad. O sea, se nace tonto y aunque vayan a la universidad siguen siendo tontos. Voy a poner el video que en realidad nos hizo llegar nuestra muy buena amiga Jessica Yabur, quien además es la esposa de nuestro amigo Ricardo Martínez. Y en realidad es que yo no dejo de admirarme cada estupidez que la gente de la Comisión Constitucional dice cuando abre la boca. Es que en realidad estos se pasaron y le están pagando a estos imbéciles y están ganando una porrada de dinero. Vamos a poner el video porque en realidad, amigos, yo no sé si sorprenderme, no sé si enojarme, agarrarlo a rebencazo, pero por Dios, ¿cómo puede haber gente tan estúpida? Y le siguen el cuento, ¿ah? Vamos a ver de qué se trata. A ver, escuchen con atención. Esto propició el auge de delincuentes, narcotraficantes y anarquistas que tomaron control de las zonas urbanas. Como una moción de orden, le voy a pedir también, el día de ayer también hablamos respecto a los respetos a los derechos humanos. Usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mesuren en sus palabras, por favor. ¡Wow! A su derecho a manifestarse, a ciudadanos y ciudadanas, a su derecho a manifestarse como delincuente. Yo no sabía que los delincuentes tenían derecho para dejar la escoba. Estos son tontos, pero ¿de dónde los miren? Yo creo que aquí hay alguien que tiene que empezar a ponerle el cascabel al gato. Yo creo que aquí tiene que haber alguien, en realidad, que esta cuestión la tome de manera seria, porque en realidad no puede ser tan ridículo y tan estúpido lo que hablan estos tipos. No me dejo de convencer. Voy a escucharlo de nuevo. Esto propició el auge de delincuentes, narcotraficantes y anarquistas que tomaron control de las zonas urbanas. Como una moción de orden, le voy a pedir también, el día de ayer también hablamos respecto a los respetos a los derechos humanos. Usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mesuren en sus palabras, por favor. ¿Qué quieren que les diga? Su derecho a manifestarse como delincuente. Esto ya en realidad pasó a castaño oscuro, estimados amigos. Aquí hay que, no sé si esta gente es tonta o es estúpida o no sé qué, pero ya corten el deseo. Y lo peor de todo, que los ciudadanos siguen votando por esta manga de imbéciles. Lo peor de todo es que la gente del pueblo piensa que estos resentidos, que esta manga de estúpidos les va a solucionar algún tipo de problema. Es lamentable. Es lamentable, estimados amigos. Pero bueno, llegamos así al final del programa. Yo tengo unas conexiones importantes hoy día en la noche que hacer con otros países donde estamos, ¿cierto? Ustedes saben que estamos trabajando fuerte para Centroamérica. Por lo tanto, ahora hay unos programas especiales en los cuales voy a tener que participar. Así que vamos a terminar la transmisión el día de hoy.
Vamos a apoyar Cuba, Nicaragua, Venezuela, a la resistencia patriota que está trabajando ahí. Estimados amigos, que se queden con su derecho a manifestarse como delincuentes, pero los delincuentes no tienen ningún tipo de derecho. Así de sencillo. Con suerte el derecho a la vida, porque respirar es gratis, pero si se cometen un error y están con novedades, de inmediato pierden ese derecho. No sé. Hasta ahí llega el sistema. Es que son muy ridículos, muy estúpidos. Bien, amigos, nos despedimos con nuestra frase habitual. Este es el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Los que son nuevos, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestros videos. Transmitimos desde los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C., la capital más poderosa del mundo. Nuestra frase habitual, al cierre: corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Llegamos así al final del programa del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Nos vemos en una próxima ocasión, si Dios así lo quiere. Muchas gracias por estar, estimados amigos.